Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 18 de marzo de 2016. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es envío solo para nuestros clientes de Credit Core Capital y Trading. Podrán verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube. Veamos entonces qué pasó, no la semana pasada, sino el día jueves, donde acciones internacionales repuntaron. De nuevo el optimismo logró ganar. Básicamente, en el comité de ayer mencionábamos que había una pelea, los vendedores estaban en zona de resistencia, pero los fundamentales no les favorecían. Así que mientras estuviéramos sobre soportes de corto plazo, el sesgo alcista se mantiene y los compradores lograron ganar el terreno en el día de ayer. Las razones, política monetaria de expansión de la Reserva Federal, cuando dijo, bueno, ya no vamos a subir 4 veces las tasas, sino dos, y recuerden que todo lo que sea estímulo monetario, tasas bajas, por lo general ayuda al mercado con ganancias. Ya veníamos viendo ese comportamiento desde el estímulo monetario que se dio por parte del Banco Central Europeo. Y aunque tenemos buenos datos económicos aunque tenemos estabilidad de tasas, los buenos datos económicos pues permiten que los compradores continúen ganando terreno. Recuerden que en algún momento datos tan buenos en términos de economía pues implicarán el incremento de tasas. No obstante, la Reserva Federal está más preocupada por el panorama de riesgo internacional, lo cual le ha permitido mantener esa política monetaria expansiva. Una sorpresa para el mercado que esperaba estabilidad de tasas, pero un discurso que diera señales sobre cuándo sería el próximo ascenso y en este caso lo retiró. Así que por ahora, mercados internacionales con ganancias, lo cual impulsó también al mercado local, impulsado por dos factores. Uno, al tenerse la política monetaria expansiva por parte de la Reserva Federal y no tener unas señales de fuertes ascensos de tasa de interés, el dólar se debilitó y con la debilidad del dólar viene la fortaleza de los commodities y con la fortaleza de los commodities viene el incremento en las acciones o la mejor cotización de las acciones de economías emergentes. Así que las ganancias internacionales más un petróleo por encima de los $40 por barril permitió que la tendencia alcista volviera al mercado de el mercado colombiano. Recordemos la caída del dólar también impulsa la toma de riesgo. Datos económicos del día anterior. Ayer las peticiones iniciales de subsidio de desempleo suben en Estados Unidos de 258.000 a 266.000. Este es el registro de la semana previa, 265.000, corrijo, perdón. Y el índice de la Fed de Filadelfia, manufactura de esta zona, mejora en marzo de menos 2,8 a 12,4. Recordemos que el primer trimestre de Estados Unidos suele ser flojo, consecuencia del invierno. Esta vez tuvimos un invierno benevolente, así que la posibilidad de que el PIB de Estados Unidos sorprenda con una buena cifra en el primer trimestre es alta, así que continúan las buenas noticias para los Estados Unidos y la manufactura recuperando. Eso hace que el nivel de volatilidad y el miedo de los inversionistas ceda. Solo un incremento significativo del VIX podría generar lo que sería una fuerte cotización una fuerte caída en los mercados. Por ahora el VIX está llegando a una zona de mayor tranquilidad. Los mercados tienen o tenían como factor de riesgo en los últimos meses, uno, la desaceleración china, la cual sigue vigente; dos, el panorama de riesgo en Europa, el cual se ha mitigado con los buenos datos económicos; y tres, la subida de tasas de la Reserva Federal, que con los comentarios de Janet Yellen de esta semana, pues ha disminuido. Así que por ahora el mercado no está preocupado. Hasta que conozcamos noticias de China. Si China profundiza su desaceleración, volveríamos a tener un escenario de posible corrección. Así que por ahora tranquilidad, a menos que tengamos un VIX incrementándose de manera significativa. En los vientos, no tenemos viento de cola por ahora, así que continuamos con algo de tranquilidad en los mercados. Solo se ve como escenario probable algo de China, como una turbulencia que pueda generar correcciones, o el panorama de deuda de las compañías petroleras, que igual el petróleo ha subido 40-42, pero el tema de la deuda de estas compañías, de este sector, continúa siendo complejo. Por ahora, en cuanto a mercados asiáticos, cerraron con su mayoría con ganancias. Japón sí cayó por la fortaleza del yen. Recordemos que él tiene una relación inversa con su moneda. Cuando el yen se fortalece, sus acciones caen. Funciona al contrario, como funciona en Colombia. Razones: su mayor dependencia a exportaciones. Y pues fue básicamente una jornada ausente de fundamentales económicos. La correlación con otros mercados definió la tendencia en Asia. No nos dan información, ellos reaccionan a lo que pase con nosotros. Y en cuanto a mercados europeos, iniciaron con escasas ganancias en medio de pocos datos económicos. Cerramos la semana con tranquilidad. Básicamente se mantiene digamos que la dirección con el precio del petróleo.
En cuanto a algunas noticias de Estados Unidos, la Junta Directiva del Bank of America autoriza nueva recompra de acciones por $800 millones. Esto se suma al programa de recompra de 4.000 millones autorizado en marzo de 2015. Así que a medida que hay buenas noticias, hay mejoras en dividendo, aumentos de recompra de acciones que consolidan todavía y mantienen el impulso sobre las acciones internacionales. Pacific Exploration and Production se pronuncia sobre rumores de propuestas que aparecieron en medios de comunicación el día de ayer. Wall Street Journal informando sobre 6 posibles interesados, pero sobre esto confirma que sí existen, que está en proceso de evaluación, que no tiene un cronograma para su aceptación, así que seguimos, digamos, en cualquier momento podemos tener alguna noticia y las propuestas son confidenciales, así que no hay detalles sobre las mismas. No sé qué impacto pueda tener esto, básicamente el mercado estará muy atento al 31 de marzo, perdón, 31 de marzo, para establecer qué va a pasar, pues esa flecha límite de la negociación con los acreedores. Recuerden que por ahora está primando mucho más la negociación primero con acreedores. Ellos tienen, digamos que priman sobre acceder a los activos de la compañía por encima de los accionistas. Activo menos pasivo igual a patrimonio. Así que por ahora esto simplemente puede generar algo de ruido. No tengo el impacto claro, no hay información. Recordemos que Pacific dependerá más de una noticia y tampoco tenemos la fecha, así que es incertidumbre. En cuanto a noticias del día, a las 9 de la mañana tendremos sentimiento del consumidor. Hoy en la tarde, decisión de tasas del Banco de la República. Mercado espera 6,5%. Ese es el escenario más probable. Existe una probabilidad de que el República decida mantener sus tasas en 6,25 a medida que aparece la lluvia, que se espera que el fenómeno del niño termine, los precios de los alimentos se estabilicen y la revaluación que hemos visto en las últimas semanas o últimos meses podría apoyar a que la presión inflacionaria ceda en los próximos meses. Así que por ahora 6,5% y posiblemente sea el último movimiento alcista de tasas porque el mercado estaría más confiado que la inflación descienda. Recuerden que las proyecciones del mercado para el 31 de diciembre es una inflación de 5,47, así que es probable que sea el último incremento. Por ahora, para la próxima semana vamos a tener en cuenta datos de mercado inmobiliario de Estados Unidos. Salimos de una semana llena de noticias económicas para una semana un poco más tranquila, donde los soportes de corto plazo seguirán siendo claves y esperaremos también noticias de China para ver cómo reacciona el mercado y mantiene este sesgo, ¿no? Así que en términos generales terminaríamos la semana con calma en medio de tendencia alcista y optimismo. Recordemos los soportes de corto plazo seguirán siendo claves. En cuanto al mercado local, mantiene correlación con petróleo y mercados internacionales. Recuerden que hubo un poco más de daño en las gráficas para algunos activos, algunos se mantienen sobre soporte de corto plazo y la tendencia sigue siendo alcista. Los que rompieron el soporte de corto plazo pues están en proceso de pullback, ya revisaremos uno por uno. Vamos entonces con el dólar, con técnicos, pero vamos con algunas preguntas de que salieron acá sobre fundamentales. ¿Qué significa que la subida del dólar incrementa el riesgo? La toma de riesgo, no tanto el riesgo, sino la toma de riesgo. Recordemos que hay una palabra que se llama flight to quality o buscar activos seguros o aversión al riesgo. Cuando hay un escenario de temor en emergentes, se salen de estas economías, fortalecen el dólar, devalúan nuestra moneda y se refugian en activos seguros como el oro o como los títulos del tesoro. Cuando hay toma de riesgo, ellos dicen, bueno, los emergentes están mucho más tranquilos, vámonos de nuevo hacia sus países, viene la devaluación del dólar o revaluación del peso colombiano y el fortalecimiento de nuestros activos financieros, bien sean los TES, bien sean las acciones. Así que eso es una toma de riesgo. Por favor, ampliar razón de la debilidad del dólar, las palabras de la Fed. Dijo, ya no vamos a hacer 4 ascensos, sino 2 ascensos. Y la gente dijo, bueno, pues con menos ascensos de tasa, pues la economía va por buen camino, vamos a tener mayor crecimiento y no tendríamos tanta fortaleza del dólar. Esas palabras de Janet Yellen el miércoles fue el que generó la debilidad del dólar. Bueno, y la última antes de pasar a técnico, se valorizaría la acción de Ecopetrol en el caso que el gobierno venda su parte estatal. No sé si el gobierno vaya a vender Ecopetrol por ahora, además que no es la mejor coyuntura para vender activos petroleros, así que no creo que sea por un escenario probable, pero recuerden que incluso los activos petroleros, las empresas petroleras están vendiendo activos petroleros y les ha quedado difícil, así que no, pues ahora, por ahora no profundizaremos en ese tema. Vamos con el índice Dow Jones. Se mantiene sobre los 17.200, así que el avance hacia los 17.800 continúa siendo el escenario probable. Vamos ya contra banda superior de Bollinger. Recuerden que el mercado tiene zigzag en tendencia alcista
y cuando nos empezamos a acercar a la banda superior pues pueden aparecer algo de vendedores. Estamos llegando a una zona de resistencia que puede frenar un poco el avance, no necesariamente cambiar la tendencia bajista, pero por ahora podemos continuar hacia 17.800. En esa zona no se descarta algo de presencia de vendedores leve toma de utilidad, ya dependerá si hay un fundamental que nos genere mayor presión a la baja. En cuanto al IPSA, logró aguantar los mínimos de jornadas previas, el 3060, así que mientras esté sobre ese nivel aún puede alcanzar 3120, 3150 como escenario probable. Solo perdiendo el 3060 hablaríamos de una corrección más fuerte. Caída en el dólar, consecuencia de la fortaleza del petróleo, así que mientras estemos por debajo de 3.140, no se descarta que pueda alcanzar niveles cercanos a 3.020. En esa zona se encuentra un nivel de soporte importante. También estamos empezando a pegarnos a la banda inferior de Bollinger, aunque existe la probabilidad de continuar con descensos. Algo clave es que el mercado está esperando alguna noticia el fin de semana sobre petróleo, sobre acuerdos de producción, de pronto se desanima y nos da espacio para una leve corrección, pero la tendencia es bajista mientras estemos por debajo de los 3.140. Vamos con el WTI que avanza en estos momentos al 41. En estos momentos por ahora, mientras esté sobre 39.70, 39.70 hay posibilidad de alcanzar 42. Ya estamos llegando a promedio móvil de 200. Así que el mercado está animado por la posibilidad de un acuerdo, una reducción en producción. Así que si no logran conseguir unas noticias pronto, podemos tener un escenario de corrección, simplemente algo de toma de utilidad después del rally previo. Estamos llegando también a resistencia para el WTI. Y el euro con un poquito de indecisión podría cerrar así la semana a espera de noticias de la próxima semana. Estamos en una jornada con muy pocos fundamentales económicos. Así que vamos con el índice Colcap, vamos con nuestro mercado que logró ayer recuperar. Recuerden que está en movimiento de pullback. Vamos a agregar algunos indicadores en el día de hoy. Vamos a colocar el RSI, vamos a colocar el MACD. Y por último, agreguemos el volumen, que si bien no está disponible para el índice, sí está para los demás activos. Y se mantiene la tendencia alcista con base en la vela martillo del día de ayer, día miércoles, y acercándose a los 1300, cerrando por encima de los 1290. Así que 1290. Mientras esté sobre los 1290, aún puede alcanzar 1310, 1330 en los siguientes niveles. Continúa la tendencia alcista. Alguien podría atreverse a trazar también, bueno, me quedo muy arriba, a trazar un canal de tendencia alcista. Por ahora, 1290 para mantener el impulso a 1310, 1330, 1350 como siguientes niveles de resistencia. Solo cerrando por debajo del 1290 podríamos entrar a un comportamiento lateral o bajista. Importante 1290 para el índice Colcap para mantener las ganancias. Recordemos que Banco Bogotá también mantiene la misma tendencia con 60.000 como nuevo nivel de soporte. Si logra aguantar 60 hay posibilidad de avanzar a 62, 62.500. Solo perdiendo los 60 hablaríamos de poder corregir de nuevo hacia la zona de 58.060. El nuevo nivel de soporte es la tendencia alcista para Banco Bogotá. PBC continúa en su zona de lateralidad de 18, 17.5. El que rompa primero nos daría impulso a 18.6 en caso de ascenso. 17.5 podría romper a 16.90. Por ahora comportamiento lateral como el más probable hasta que tengamos alguna ruptura de esos dos niveles en términos de BBC. Celsius perdiendo fuerza, nos está empezando a tener una tendencia o una pequeña cuña, por lo que cambiamos los niveles de soporte y resistencia. Ayer teníamos el 3.500 como un nivel importante, hoy se acerca, pero tenemos que bajarlo a 3.450. Ya si rompe el promedio móvil de 40 periodos y la zona de soporte, la corrección puede ser equivalente a, podemos tomarlo como un triángulo simétrico. Me iría con el tamaño de la base. Voy a trazar dos bases solo para moverla, una hacia arriba. Si hay ruptura, podría avanzar hasta 4.130. De lo contrario, si hay ruptura a la baja, estaríamos hablando de un descenso hacia los 2.900. Está entrando en una zona de indecisión la acción de Celsius con espacio entre 3.700, 3.450 en la zona de los dos niveles claves. Hay indecisión en términos de Celsius. Cementos Argos se mantiene sobre los 10.500. Recuerden que los 10.500 siguen siendo la zona de tendencia alcista. No con mucha velocidad van los avances. Pero mientras esté sobre ese nivel aún puede alcanzar 10.900. Ruptura de 10.900 puede llevarlo a 11.100. Solo cerrando por debajo de los 10.500 perdería el sesgo alcista. Continúa sobre el soporte de los 10.500. Cemex Latam Holding. Ayer ponga un poco de freno. Voy a agregar otro indicador hoy que me es útil para la fuerza de la tendencia de DMI. Y
digamos que está llegando a una zona donde tiende a descansar un poco la tendencia. Estamos registrando un descanso del movimiento previo, no necesariamente implica un cambio de tendencia, es un descanso. Así que 11.700. Mientras se mantenga sobre 11.700, aún puede continuar hacia 12.100, 12.500. Si pierde los 11.700, no se descarta que podamos tener una corrección un poco más profunda hacia los 10.900. 11.700 está en una zona de descanso, aunque el sesgo permanece siendo alcista para Cemex Latam Holding mientras aguante los 11.700. Vamos con Canacol, una vela de indecisión, volumen descendiendo en el día de ayer, mercado dudando un poco, mantiene todavía la tendencia alcista. Y para hoy los 8.000. Mientras esté sobre los 8.000, aún hay posibilidad de continuar avance a 8.500, 8.700, 9.100. Por ahora, importante los 8.000. Mientras esté sobre los niveles de 8.000, aún hay posibilidad de avance. Si rompe los 8.000, la caída puede ser hacia 7.600. 8.000 como la zona de soporte importante para Canacol. Vamos con concreto. Fuerte avance en el día de ayer, 2%, y estuvo avanzando un poco más. Recuerden que estaba en movimiento de corrección hacia el retroceso de Fibonacci, así que mantiene el impulso alcista, se mantiene sobre 50 y 61.8. Para hoy, los 1080. Mientras esté sobre 1080, hay posibilidad de volver hacia 1160. 1080 la zona de soporte para mantener el impulso alcista, en lo que ya estaría confirmando un cambio de dirección y la posibilidad de un canal alcista también. 1080 la zona de soporte. Si lo rompe, volveríamos a tener algo de presión bajista adicional. Corficol no se ha logrado acercar a los 38. Recuerden que está en medio de pullback. Este es de los activos que tiene algo más de presión bajista. Mientras esté por debajo de los 38, no existe riesgo de 36, marcando velas tipo doji, indecisión, volumen promedio. Así que por ahora, solo la ruptura de 38 nos daría impulso 39, mientras esté por debajo de 38 existe aún probabilidad de 36. Hay indecisión en esa zona, se mantiene por debajo del 38. Vamos con Ecopetrol, que mantiene tendencia alcista después de alcanzar los 1260. Por ahora, mientras estemos sobre 1340, movemos el soporte de 320 a 340. Mientras esté sobre 340, aún puede alcanzar 440 y 480 en primeras instancias. 1340 para mantener el impulso. Si pierde, no pasa a los 1400, que ha sido una resistencia en jornadas previas, y rompe 1340 a la baja, podría volver a 1260 y oscilar en comportamiento lateral. 1360 la zona de soporte importante para mantener el impulso alcista en términos de Ecopetrol. Empresa de Energía de Bogotá sigue lateral 1850-1800, no ha definido todavía un cambio en el corto plazo, aunque en el mediano sigue siendo alcista, independiente de este cruce que estamos haciendo en la gráfica. Así que no hay mucha fuerza en la tendencia 1850-1800, los dos niveles que podrían generar algún tipo de cambio. Construcciones El Cóndor en corrección, tendrá que superar los 1160 para poder avanzar a los 1200. 1160 como nivel de resistencia para eliminar la posibilidad de continuar corrección hacia la zona de 1110. Vamos con Enca, marca precio en el día de ayer, pero no hay un gráfico claro, simplemente es una zona medio lateral. Está por encima de promedios móviles, pero no hay cruce de promedios, no hay una tendencia todavía fuerte, no hay una tendencia clara. GTB continuó con el impulso alcista en el día de ayer. Aparecieron algo de vendedores, pero pues, digamos que sigue manteniéndose sobre el 580. Cerró incluso justo en 581. Eso hace que la velita de ayer nos marque 575. Vamos a dejar el mínimo de la vela del día de ayer como la zona de soporte. Mientras esté sobre 575 puede llegar a 600. 610, si pierde los 575, la caída puede ser de nuevo a la zona de 560. 575 para mantener el impulso alcista en acción de la ETB. Fuerte impulso en éxito, 2,7%, se acerca a promedio móvil de 200 en medio de su tendencia alcista. Me voy a acercar un poco. Ya estamos contra bandas de Bollinger de nuevo, ¿cierto? Una banda relativamente amplia. La primera vez que pasó eso tuvimos una corrección. Aún hay posibilidad de continuar avance siempre y cuando estemos sobre 15.700. Mientras estemos sobre 15.700, hay posibilidad de avanzar a 16.400. No se descarta que en los próximos avances puedan aparecer leves tomas de utilidad. Ya estamos contra banda superior de Bollinger. 15.700. Ruptura de 15.700 podría dar corrección hacia la zona de 15.100. 15.700 el soporte para mantener impulso alcista. Estamos llegando a algunas zonas de resistencia donde no se descarta que puedan aparecer leves tomas de utilidad. Vamos con acción de grupo Argos, recuperando los 18, cerrando justo ahí. Así que si logra mantenerse hoy por encima de los 17.800, porque necesito cercano, 17.800,
aún hay posibilidad de avanzar a 18.400, 18.800. Si no logra aguantar los 17.800, la posibilidad de volver hacia la zona de soporte de los 17.400 se mantiene. Importante los 17.800 para mantener el impulso alcista, de lo contrario no se descarta leve corrección. Vamos con acción de grupo Aval, frenando un poco en 150, pero avanzando frente al cierre previo. Recuerden que si logra superar los 150, abre la probabilidad de volver a 1200. Si no supera los 1150, aún existe la posibilidad de corrección a la zona de 110. 150 el nivel de resistencia para retomar impulso hasta 1200, intentando los compradores retomar sesgo alcista. Aparecen compradores tipo martillo, velas en grupo Sura 38. Si logra superar 38, esos compradores de miércoles y jueves podrían dar impulso adicional hacia 38.800, 39.000. De lo contrario, si no logra cerrar por encima de 38, aún existe la probabilidad de descender a 36. Está enfrentándose contra el pullback después de haber roto tendencia alcista. Dependerá del 38. De lo contrario, la presión bajista podría continuar. 38 será un nivel clave para Grupo Sura en medio de pullback. Continúa la tendencia alcista para ISA. 8100 sigue siendo la zona de soporte, mientras esté sobre 8100 aún puede alcanzar 8500, perdiendo los 8100 la caída puede ser hacia 7700. 8100 la zona de soporte para mantener el impulso alcista. Vamos con la acción de mineros, que retrocede un poco, volatilidad en el oro se mantiene, aunque logró avanzar con los comentarios FED. Superando los 2360, hablaríamos de poder tener de nuevo impulso a 2500. Si no supera 2360, la zona de soporte está cerca de 2200. Recuerden que él tiene saltos de liquidez y después vuelve a una liquidez más baja. Vamos con Nutresa, acercándose a zona de soporte. Continúa esta línea de tendencia, será nuestra nueva línea de tendencia. Recuerden que los 25 era el 24.900 la zona de soporte previa. Si vuelve a cerrar por debajo de 24.900, hay posibilidad de tener corrección hacia 23.600. De lo contrario, para anular la posibilidad de corrección, tiene que cerrar por encima de 25.300. Si cierra por encima de 25.300, puede continuar el avance. De lo contrario, si no supera este nivel, aún existe probabilidad de corrección. 25.300 en este caso parece resistencia en Nutresa. Preferencial Aval. Tienen que mantenerse sobre 1150 para alcanzar los 1200 y 1220. Si pierde los 1150, la corrección puede continuar hacia 1110. Recuerden que estamos en una zona donde los vendedores han aparecido, pero los compradores siguen manteniendo el control. Repunte a Bianca de 3% en el día de ayer, cerrando por encima de 1960, así que nuevo nivel de soporte 1930. Mientras esté sobre 1930, aún puede continuar avance a 2040, en el mejor de los casos 2200. Solo si pierde de nuevo los 1930, la presión bajista podría volver 1930 a la zona de soporte para mantener el impulso alcista. Preferencial Bancolombia recupera terreno los compradores cerrando por encima de esta zona de resistencia de ayer. 25.700 será el nuevo nivel de soporte. Si logra aguantar 25.700, aún puede volver a 26.500, 27.000. Si pierde los 25.700, podría retomar el sesgo bajista y anular la fuerza del día de ayer. No obstante, si bien hubo ganancias, el volumen del día de ayer no fue tan alto como jornadas previas. Así que 25.700, si lo pierde la corrección hacia los 24.200, podría volver 25.700 como la zona de soporte. Carvajal Empaques continúa con el avance, 2.500 el nuevo nivel de soporte, mientras esté sobre 2.500 aún puede alcanzar niveles de 2.700, 2.500 el soporte, lo contrario podría tener corrección hacia 2.260, 2.500 la zona de soporte. Vamos con preferencial de vivienda. Se recupera en el día de ayer, pero no cierra por encima de los 26. ¿Mantiene tendencia alcista o nos genera una nueva tendencia alcista? No, aún no. Seguimos en el pullback. Superando los 26, hablaríamos de poder continuar el avance hacia la zona de los 27. Si no supera pronto los 26, aún existe posibilidad de corrección en 25. En caso de vivienda, estamos en escenario de pullback. Preferencial Semargos, que no está en la plataforma, pero la escribimos. PFC Margos se mantiene sobre los 9.900. Recuerden que ha sido la zona de soporte de las últimas jornadas. Mientras esté cerrando por encima, aún puede volver a 10.400. Si pierde los 9.900, no se descarta corrección hacia 9.500. 9.900 como la zona de soporte. Vamos con preferencial Grupo Argos. Recuperando terreno hacia los 17 en el día de ayer. También se encuentra en su escenario de pullback. Mientras esté sobre 16.900, tenemos que dejar muy cerca hoy. 16.900 hay posibilidad de continuar a 17.500, 17.700. Si no logra superar ese nivel y cierra por debajo de 16.900,
la posibilidad de corrección está hacia los 16. Recuerden que está en pullback, dependerá de los 16.900, de lo contrario la presión bajista podría volver, está intentando regresar a su tendencia alcista previa. Preferencia del grupo Sura, vela tipo Harami con muy buen volumen en el día de ayer. 37.300, si supera ese nivel hay posibilidad de avanzar a 38.500. Si no supera los 37.500, aún puede corregir hacia los 35.100. 37.500 será un nivel clave para retomar fuerza alcista, de lo contrario la presión bajista de la vela previa aún persiste. Y terminamos con Pacific Rubiales, no daremos niveles, recuerden las noticias, hay bastante volatilidad y el tema es más fundamental. Ayer hubo mucho volumen en la acción pese a la noticia de los interesados, así que posiblemente se mantenga la volatilidad en este activo. Así que en términos generales, mercado local está luchando todavía entre compradores y vendedores. Algunos activos mantienen tendencia alcista. En ese caso, los soportes de corto plazo son relevantes para aquellos activos que están haciendo pullback. Si no logra regresar a su tendencia alcista previa, la posibilidad de corrección continuaría vigente para la próxima semana. Cada activo tiene su propia tendencia. Bueno, y en mercado internacional también, mismo escenario, siguen siendo los soportes de corto plazo. Vamos entonces con preguntas. ¿Qué puede pasar con el mercado local tras una alza tan extendida? Mientras sigamos sobre las líneas de tendencia y soportes, el ascenso puede continuar. Digamos que recuerden que para cambiar tendencia se suele necesitar un fundamental. Solo la ruptura de soportes de corto plazo alertaría al mercado para una toma de utilidad mucho más fuerte. Algunos activos sufrieron daños en las gráficas con la caída del miércoles. Así que si esos activos que sufrieron daño no recuperan la tendencia alcista, o sea, no completan el pullback, pues la presión bajista y la corrección podría llegar. Si la oferta de compra de Pacific es por cuenta de petroleras grandes, ¿levantaría la acción? Mm, no sé, porque es que aquí el punto es el precio. Prefiero no dar opiniones porque no, digamos que es una incertidumbre tan grande que o cualquier cosa que pueda decir no, digamos que no sería relevante. ¿Cuál es el panorama general para Isagen? ¿Qué pasa si un inversionista no vende la acción en el momento? Si el inversionista minoritario no vende y se decide retirar la acción de la BBC, se quedaría con esa plata en unas acciones que después se convertirían en acciones de Brookfield o bueno, se convertirían en acciones ilíquidas mejor, porque no creo que la vayan a convertir en Brookfield necesariamente, pero perdería liquidez. Si el Banco de la República sube tasas a 6.75, ¿podrían hacer bajar las acciones? Sí. Si el República, recuerden que el mercado está esperando 6.50, un ascenso por encima podría impactar de manera negativa las acciones por un potencial de crecimiento menor de la economía con tasas más altas. Es posible o que el dólar rompa los soportes de los 3.000. De pronto se acerca a 3.020. Para romperlo tendríamos que ver un avance más allá de los 42 en el petróleo. Es probable. Así que digamos que creería que no es probable que hoy rompa ese nivel de precio. Aunque todo puede pasar. Pero pues por ahora la probabilidad es relativamente baja si el petróleo no avanza más allá de los 42. ¿Dónde podría frenar el ascenso de éxito para toma de utilidad? Porque se mantiene el alza a pesar de tasa de interés. Recuerden que nuestro mercado no es tan fundamental. Nuestro mercado es mucho más de flujos y los flujos que se han visto hacia emergentes han venido incrementándose a medida que el petróleo ha recuperado, así que por ahora ya está llegando a un nivel importante que es el promedio móvil de 200. Por lo general en esas zonas de precios suelen aparecer algo de vendedores, así que no se descarta que para las próximas jornadas pueda aparecer algo de vendedores en éxito. La acción de Canacol se anticipa mucho al alza de WTI, dado que apenas sube el WTI tiene variaciones de 5% como el miércoles pasado. ¿Será que el alza del WTI ya lo anticiparon los compradores o el alza del WTI de hoy a 41 le da lugar a futuras alzas? Recuerden que en cierto modo debería perder un poco la correlación con el WTI. De hecho, el que se anticipe puede ser tomado también como que no hay una correlación en el día a día. Así que veamos que en Canacol péguense mucho más a los técnicos de la acción más que al WTI. ¿Puedes explicar un poco el DMI, índice de movimiento direccional, compuesto de tres líneas, línea amarilla DMI menos, DMI más y ADX? Son indicadores, uno de tendencia entre el amarillo y el verde nos dice qué tendencia tiene el activo cuando se cruzan. Por ejemplo, en preferencial Bancolombia, cuando el DMI más está por encima del menos, la tendencia es alcista y el ADX nos implicaría un poco la fuerza de la tendencia, donde la zona de 20 y 40 nos está diciendo que hay fuerza en la tendencia, por lo tanto hay volatilidad. Esa es una rápida apreciación de lo que es el DMI. La base de Celsius es 2.900 en caso de devolverse. Vamos entonces con Celsius. Celsius, recuerden que está entrando en una zona de indecisión. Sí, creo que es Celsius, con que Canacol, perdón. Es que no veo por las preguntas. Celsius
Acá está. Recuerden que está entrando en una zona de indecisión, puede ser llamado un triángulo simétrico o una cuña. Si hay ruptura, la zona está entre los 3.000 y 2.900. Es esta zona de soporte de movimientos previos, siempre y cuando se dé la ruptura de la vela, de la figura chartista a la baja. ¿Qué puede fundamentar la duda de compradores en Canacol? Mm, Uno, la cantidad de reservas, porque sí valen las actuales, pero digamos que todavía tiene más por explorar, puede estar generando un poco de duda. ¿Podría seguir el rally de hoy de petroleras por continuación de subida del precio del petróleo? Es probable que se mantengan con esa tendencia, a menos que el petróleo se devuelva. Canacol aún se encuentra subvalorada. Ayer nos daba apreciaciones del valor de sus reservas probadas y probables, 2P. Así que, pues, en cierto modo, todavía podría tener espacio para mantenerse como una apreciación de subvaloración. Porque en las últimas jornadas de negociación de acciones petroleras y gas como Canacol y Ecopetrol se observa que la profundidad total de la punta de vendedores supera a los compradores, cuando el WTI viene mostrando una clara tendencia alcista. Esa, digamos que profundidad de compra y venta puede cambiar y no necesariamente definir la tendencia. Igual en Ecopetrol hay mucha gente que viene de precios más altos, por lo tanto, pues coloca sus órdenes de forma permanente y puede hacer que permanezca por encima de la demanda la cantidad de acciones ofertadas. Mm, Cuando reporta resultados Canacol, no tengo fecha. Me salté Isagen. Isagen no estamos por fuera porque básicamente viene todo el tema de la OPA. Canacol, ¿en qué onda de Elliot podría estar? Si nos vamos a ondas de Elliot con Canacol, tenemos lo siguiente. Alguien puede pensar en una, dos, tres, ¿cierto? Y estamos en Bull Trap para iniciar nuevo movimiento alcista, pero si logra romper más allá del retroceso de Fibonacci del 61.8, el impulso alcista podría continuar. Así que si bajo ondas de Elliott, si rompe los máximos de jornada previa, puede continuar el impulso alcista. Estaríamos en el escenario de Bull Trap o de iniciar un nuevo impulso alcista. Eso para Canacol en el día de hoy. ¿Hasta dónde puede devolver una acción cuando está en pullback? Cuando estamos en pullback, si significa rompió tendencia y está intentando volverla. Si no logra, podría dar paso a una nueva tendencia, bien sea lateral o bajista. Ya dependerá de los siguientes niveles de soporte. Favor repetir preferencial Bancolombia. Vamos con PFB Column. En preferencial Bancolombia la clave está en los 25.700. Ayer logra superar la vela tipo martillo con poco volumen, eso hay que tenerlo en cuenta. Si logra aguantar 25.700 aún hay posibilidad de avanzar, de lo contrario podrían los vendedores volver a tomar control. Con el petróleo en 40 ya Ecopetrol puede recuperarse y subir de aquí en adelante. Recuerden que los resultados de diciembre, de cierre de trimestre, fueron por un precio ligeramente por encima de 40, así que digamos que todavía puede expresar un poco de duda. Preferiría un petróleo mucho más alto. Es cierto que la BBC puede cancelar una orden de mercado de una especie de alta bursatilidad enviada en la preapertura bajo el argumento que se habían agotado los vendedores IOC, Immediate o Cancelar o Cancel. Bueno, en este caso, eh, siempre y cuando se han agotado los vendedores. Digamos que ese punto es clave. Recuerden que las órdenes a mercado tienen un riesgo. Y las órdenes a mercado buscan lo que encuentran, o sea, la oferta que esté disponible. Y como no hay nada contra que calzar, se anularía. O sea, si no hay oferta, pues, una orden a mercado se anula porque no tiene cómo encontrar nada. ¿Realmente lo que soporta un sostenimiento de las acciones en Colombia es el precio del petróleo? Sí, el precio del petróleo y la entrada de flujos junto con algunas valoraciones atractivas que quedaron con tantas caídas. ¿Cuál es el precio en libros de Canacol? Lo vamos a revisar mejor cuando tengamos resultados porque va a cambiar. Digamos que la volatilidad del patrimonio de las petroleras ha sido alta por lo que ustedes vieron en Ecopetrol, el tema de los impairments o cuando hacen valoración de sus activos a precio de mercado. Así que es preferible verlo con la nueva valoración. ¿Podría repetir el análisis de Semargos? Bueno, vamos con Cementos Argos. Semargos. Con Cementos Argos, recuerden los 10.500 sigue siendo la zona de soporte más importante, 10.900 expresando un poco de duda, pero mientras esté sobre 10.500 aún permanece el sesgo alcista. Solo rompiendo 10.500 hablaríamos de mayor presión bajista. Bueno, entonces hay mucha diferencia entre cada activo, cada uno está teniendo una tendencia particular, los vendedores siguen luchando un poco, así que atentos a los niveles de soporte y resistencia de corto plazo para cada uno de los activos. Bueno, nos vemos entonces el martes. Feliz puente para todos. Muy buen día.